Perfecto, ya estamos grabando allí. Entonces, voy a trabajar un poquito con la parte de los algoritmos y la estructura que les decía que debe mantener cada uno de los algoritmos que nosotros diseñemos. Entonces, voy a presentar la pantalla para ver cómo nos va en este punto. ¿Listo? Entonces, veamos por acá. Vamos a compartir la pantalla. Y yo creo que ustedes allí ya pueden estar mirando mi pantalla. Si alguien, si alguien no puede visualizar la pantalla, me dice. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes ya pueden visualizar la pantalla. Sí, sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, más o menos lo que nos comentaban era que trabajemos pues con la parte de la estructura del programa que nosotros estábamos por trabajar. El programa es bastante sencillo, tiene algunas digamos que secciones que nosotros siempre vamos a identificar en el programa. Y referente a esto, nosotros, por ejemplo, vamos a empezar a identificar algunas secciones. En la barra de menús, que siempre la vamos a tener en la parte superior, en esta barra de menú nosotros vamos a poder encontrar las opciones tradicionales de un programa informático, ¿no? Que son las opciones de abrir un nuevo archivo, de guardar y demás situaciones. En la parte de la edición vamos a encontrar las secciones para devolvernos, para regresarnos. Ahí no hay ningún problema en ese punto. En esta parte vamos nosotros a encontrar unas opciones de lenguaje. Si nosotros deseamos, pues la Universidad de Nariño tiene una versión propia del lenguaje de programación de PCInt directamente, pero eh, no creo que sea tan explícitamente necesario trabajar con ese lenguaje. Yo creo que trabajando con el lenguaje que viene por defecto en, en este programa lo podemos hacer. Además, como les comentaba, es súper sencillo. Veo que por acá se me bugueó el programa en este momento, entonces estoy reabriéndolo de nuevo. Vale. En la parte de ejecución, esto sí es muy importante. Eso lo vamos a encontrar aquí. Entonces, vamos a encontrarlo tanto en el menú ejecutar como en la parte derecha del programa, que vamos a encontrar los botones comenzar y ejecutar paso a paso. Eso lo hago yo en los videos que les comentaba y ejecuto instrucciones paso a paso para poder hacer algo que se llama depurar, es decir, corregir errores que puede tener mi algoritmo. Entonces tenemos una ejecución normal que nos permite visualizar el programa, una ejecución paso a paso que nos va a indicar en qué momento el paso en el que vamos, una ejecución explicada, que es la que utilizo en el programa, y podemos encontrar la opción de verificar sintaxis. ¿A qué se refiere esto de verificar sintaxis? Esto de verificar sintaxis más que todo se refiere a la parte de ver que las instrucciones, que es decir, que estas palabritas, algoritmo, fin, algoritmo, estén bien escritas y el lenguaje sea capaz de reconocerlas. Y por último, acá vamos a encontrar el índice. Este me parece también muy importante porque con él nosotros vamos a poder acceder a esta información. Veamos, en esta parte nosotros vamos a encontrar información tanto de la interfaz del programa como de esto que les comento en la última guía, que son los tipos de datos. Entonces, a ver, veamos, ¿no? Revisemos un poquito. De allá, desde su revisión de la guía, pueden comentarme cuántos tipos de datos existen. Pueden tomar la libertad, no pueden tomar el micrófono o si gustan pueden pedir la palabra, no hay ningún problema frente a ello y los escucho. ¿Cuántos tipos de datos había? O al menos, ¿de qué manera nosotros podemos considerar esa parte de los tipos de datos que pueden existir en programación? Los escucho, no todos al tiempo. Bueno, entonces, Esteban, cuéntenos. ¿Sí me están escuchando, chicos?
Sí, profesor, Eso, sino que vale. no recuerdo los datos. Ah, ok, ok, no hay problema. Listo. Estaba buscando la hoja. Vale, listo. Entonces, no tenemos ningún problema. Vale, regresemos acá. Entonces, en la guía, yo les comentaba que existían tres tipos de datos, y eso es muy importante conocerlo. Existen los tipos de datos enteros, bueno, cuatro tipos de datos exactamente, aunque esta parte de los enteros y los reales casi que son pues la misma situación. En cualquier lenguaje de programación que nosotros encontremos, en cualquier, sí, lenguaje de programación, vamos siempre a encontrar tres tipos de datos. Aquí se los estaba comentando, hasta les coloqué unas imágenes que nos podían pues ayudar a entender un poco mejor. Existían los datos enteros y reales. Estos datos son numéricos, en su esencia son datos numéricos. Siempre nosotros los vamos a encontrar. ¿Por qué hago la distinción entre enteros y reales? Porque los enteros simplemente tienen signo y pues no tienen parte decimal, mientras que los reales tienen la parte decimal que pues está separada por una coma y los lenguajes de programación pueden reconocerlos. Luego tenemos los datos lógicos, que son los que distinguen entre solamente dos valores, verdadero y falso. Esos son los dos datos lógicos. Y por último tenemos los caracteres, que son pues un conjunto de caracteres reconocidos por la computadora. Estos se refieren, por ejemplo, a las letras, a los símbolos especiales, como les coloco aquí, el porcentaje, el numeral, las comillas, los corchetes, todos los símbolos especiales que pueda tener, más las letras. Entonces recordemos muy bien esto, tenemos tres tipos de datos, los enteros reales, los lógicos y los caracteres. Esos son tres tipos de datos esenciales y que nosotros vamos a siempre encontrar en cualquier lenguaje de programación, no hay ningún problema. En esta parte de acá, PCInt también nos brinda su ayuda con respecto a ello, y es en el índice nosotros podemos encontrar esa información. Por ejemplo, acá vamos a tipos de datos y él nos habla sobre unos tipos simples, que son lo que les comentaba, numéricos, lógicos y caracteres, unas estructuras de datos y una definición explícita de variables. Las estructuras de datos, si no estoy mal, también se las comento. Veamos, no, las estructuras de datos no hemos entrado tan en profundidad, pero un control de flujo de datos sí. Entonces, deme un momento, voy a contestar una llamada, ¿vale? Listo, chicos, ya contesté la llamada por acá. Bien, entonces, en la ayuda de PCInt que les comentaba, pues nos especifica también esta información que yo les puse en las guías. Por eso no habría ningún problema en ese punto. Entonces, este índice también lo vamos a encontrar acá en esta parte, en el botón de ayuda, que lo encontramos en esta barrita. Esta barrita siempre nos va a permitir tener acceso hacia esta información, hacia estos menús de acá arriba, pues de una manera más rápida. Aquí nos aparecen directamente los iconos. Otra sección que es muy importante conocer de PCInt es la parte de la derecha, en la que nosotros encontramos todas las posibles estructuras que vamos a utilizar. Por ejemplo, para escribir un dato, y aquí nos aparece la información, para que la computadora saque información, para que la computadora nos reciba información, para asignar hacia una variable, y también vamos a encontrar las estructuras que hemos venido trabajando, las sí entonces, la estructura según, la estructura mientras, la estructura repetir, la estructura para y una función que no hemos trabajado aún. Todavía pues en esa parte no nos hemos ingresado porque como estamos trabajando las cosas básicas, entonces hemos estado en las estructuras según, si entonces, mientras y para, que son las dos estructuras repetitivas. Este es muy importante. Cuando ustedes se sitúan en el algoritmo, digamos que vamos a colocarle un nombre al algoritmo en este momento. Vamos a utilizar el algoritmo, veamos,
leer edad, por ejemplo. Y vamos a crear aquí una estructura así entonces. ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar esta ayuda y aquí directamente ya se nos crea la estructura y nos empieza a preguntar la expresión lógica, las acciones por verdadero y las acciones por falso. En la guía nueva yo les planteo unos flujos de datos. ¿A qué me refiero con estos flujos de datos? Son fáciles de comprender cuando nosotros vemos esto acá. Veamos. Recibamos la edad de la persona, edad, y vamos a evaluar esa edad con, por ejemplo, un mayor o igual a 18 y vamos a decirle que en este caso nos escriba, es un algoritmo que ya lo hemos trabajado bastante y no más casi que lo hemos de tener mecanizado. Escribir eres mayor de edad. Y acá vamos a utilizar esto, escribir aún no tienes edad para ingresar. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Para que nosotros comprendamos la parte de los flujos de datos. Resulta que nosotros acá tenemos esto que se llama diagrama de flujo. Si nosotros hacemos clic sobre el diagrama de flujo, esto despliega una ventana que nos va a indicar esta información. Si ustedes pueden observar, esto es un diagrama de flujo y si lo hacemos en una ejecución paso a paso, como les comentaba hace un rato, vamos a ver cómo el programa nos empieza a mostrar cuál es la línea de código que se está ejecutando en este momento. Y también nos lo empieza a mostrar en la parte de las líneas de código directamente. Entonces, esto es lo muy interesante que nosotros podemos ver. Y así nosotros podemos comprender la situación de la guía que nos menciona flujo de datos secuenciales. Esto siempre lo vemos. Es cuando un programa ejecuta instrucciones paso a paso y no se bifurca por ningún camino. Por ejemplo, aquí tendríamos un flujo de datos condicional. ¿Por qué condicional? Porque en la sección edad mayor a 18 le estamos condicionando para que tome el camino del falso o el camino del verdadero. ¿Estamos entendidos hasta ahí, chicos? ¿Qué les parece? Los escucho. Chicos. Ajá. Correcto. Entonces, más o menos esta es la estructura que nosotros vamos a encontrar. Aquí vamos a ver flujo de datos secuenciales solo en alguna parte de él. Pero vamos a ver flujo de datos condicional acá en este momento, cuando estamos dividiendo el camino que venía por acá. En la primera y segunda instrucción teníamos flujo de datos secuenciales. Si ustedes pudieron observar, esta y esta se ejecutaron una tras otra. Pero aquí esta condición ya nos dijo, bueno, hay dos caminos, un camino del verdadero o un camino del falso. Cualquiera de los dos puede ser. Entonces, miremos, si nosotros le proporcionamos la edad 20 y le decimos correcto, él empieza y validó. ¿Y ahora qué hizo él acá? Lo hizo, eres mayor de edad. ¿Por qué? Ingresó al camino del verdadero y salió por acá en este punto. Esa más o menos es la estructura que nosotros manejamos. Si yo le doy, por ejemplo, en este botón aquí donde dice primer paso, nos va a ejecutar, pero ahora nos va a dar la oportunidad de avanzar un paso. ¿Cómo así? Hace un momento ejecutamos paso a paso, pero él lo hizo de manera automática. Ahora nos va a dar la oportunidad a nosotros como usuarios de ejecutarlo línea por línea. En esta parte, como les decía, vamos a encontrar un algoritmo un flujo secuencial. El flujo secuencial se caracteriza en su esencia porque ejecuta las instrucciones paso a paso. Luego encontramos esta pregunta y nos dice ingrese su edad. Bueno, entonces lo vamos a hacer, vamos a poner 20. Y ahora, si ustedes observan, estamos en la línea número 3 y vamos a evaluar la condición. A través de este rombo, vamos a evaluarla. Descubrió que la condición es verdadera. Tomamos el camino del verdadero. Se escribe en la pantalla esa información. En esta parte de acá, volvemos y vamos al camino del falso. Porque estamos saliendo del sí. No es que estemos ingresando al falso, no. Estamos saliendo del sí, si ustedes pueden ver en este momento. Saliendo de la estructura sí entonces. Y por último, finaliza nuestro algoritmo. Y ahí terminemos ya la ejecución del algoritmo. Aquí nosotros hemos logrado explicar que
¿Cuál de las dos estructuras? El flujo de datos secuencial y el flujo de datos condicional. Y hemos revisado la estructura sí entonces, que ustedes deben haberla conocido como una estructura doble, porque tiene dos caminos, el camino del sí y el camino del sí no. Esa es la estructura que nosotros vemos acá. Entonces, ¿qué otra cosa es muy importante? Si ustedes vieron, antes de yo utilizar esta variable, miren que aquí yo estoy definiendo la variable. Cuando le estoy diciendo leer edad, se está definiendo la variable. Perdón, voy a acá cerrar este para poder hacer la edición. Otra manera de yo poder definir esa variable es la siguiente. Recuerden que para poder nosotros definir una variable, eso también lo pueden encontrar en esta guía que les comento, siempre debemos tener unas reglas para poder definirla. ¿Cuáles van a ser las reglas que nosotros vamos a tener para definirla? Vamos a tener que sí o sí especificar el tipo de dato que vamos a recibir. Entonces, ¿quién me recuerda cuáles son los principales tipos de datos? Veamos. Ana Sofía, cuéntenos. Ana Sofía Erazo. ¿Cuáles eran los tres principales tipos de datos que tenemos? Ana Sofía. Los numéricos, los Ajá, muy lógicos bien. y los de, el último se me fue, y los Caracteres. caracteres. Excelente, muy bien. Tenemos los numéricos, los lógicos y los caracteres. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la estructura para definir una variable? Voy a utilizar acá el bloc de notas. Tipo de dato, el nombre, y si es necesario, le asignamos un valor. Si no, lo dejamos ahí. Estas son dos estructuras. Tipo de dato, nombre, valor. Dos estructuras para poder definir una variable. Entonces lo vamos a hacer acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle el tipo de dato numérico que nos acabó de recordar Ana Sofía. Entonces, vamos a decirle numérico, y le vamos a decir edad. Y allí nosotros ya estamos definiendo nuestra variable y acá la estamos ya inicializando con el valor que nos ingresa el usuario a través del teclado en la consola que nosotros ya desplegamos acá en PCI. Esa es la estructura básica que nosotros vamos a trabajar. Esta es la estructura básica que vamos a trabajar. Por eso no hay inconveniente en ese punto. Ahora bien, yo miraba en los ejemplos que ustedes me enviaron para estas estructuras que algunas personas no me hacían no me definían la variable, otras utilizaban esto, que también es válido porque PCInt lo reconoce, es decir, cuando le digo leer edad, PCInt reconoce y es capaz de decir que la edad ya se define como una variable. Pero otras personas simplemente hacían esto. PCInt puede ejecutarlo, pero cuando nosotros intentamos ejecutarlo, vamos a tener este errorcito. Y si ustedes ven, ¿qué es el error? Dice variable no inicializada. Entonces hay que tener en cuenta que cada vez que nosotros vamos a usar una estructura condicional, recuerden, y queremos colocar algo aquí a comparar, siempre debemos definir la variable. Antes de eso, nunca podemos dejarlo así, porque así como ustedes vieron, nos brinda error. Si ejecutamos este programa aquí, no vamos a tener ningún problema. Veamos en este punto, al parecer tenemos un error acá. Sí, en este momento tenemos un error y es un error de instrucción no válida. Probablemente porque la manera en la cual nosotros definimos una variable de tipo numérico no sea exactamente esa. Cuando tenemos un error como el que nos acaba de presentar el programa, podemos recurrir a la ayuda del programa y podemos venir hacia los tipos de datos que siempre tenemos acá en este punto. Entonces, observamos el tipo de dato que tenemos y vemos que se define como numérico el tipo de dato que nosotros estamos queriendo utilizar. No habría ningún problema en ese punto.
Entonces, observemos esto y vamos a decirle que nos asigne un valor de 0. Y vamos a intentar ejecutarlo, pero en este momento tenemos una instrucción no válida referente a la definición del dato como tal. Veamos si lo podemos hacer así. Y probablemente es porque se está utilizando acá abajo en esta parte. Buenos días, Vanessa. Estamos dando las informaciones. Edad numérico. Podemos hacerlo en este punto. Bueno. Entonces, como no nos está reconociendo la definición de la variable, tenemos que ver cuál es la estructura que utiliza PCInt para poder definir esa variable. Vamos a verlo acá en este punto. Eso, por acá nos menciona, entonces, dice, podemos declarar explícitamente el tipo de una variable con la palabra clave definir. O puede dejar que el intérprete intente deducirlo a partir de los datos que se guardan. Cuando lo estamos haciendo aquí, el intérprete está deduciendo los datos que nosotros estamos guardando acá y por lo tanto está definiéndolo implícitamente. Pero también podemos definir de acuerdo a esta estructura que nosotros vemos acá. Entonces, vamos a realizarlo definiendo esa estructura. Definir el nombre de la variable como, y aquí ya nos aparecen los tres. Así que los 4 tipos de datos que yo les había comentado hace un momento. Le vamos a decir que lo defina como real. Y ahora observemos, y ahora nos observa que nos dice que es un tipo de dato no válido para el uso que le estamos dando abajo. Vamos a ver si lo hace acá. No existe una descripción, es un tipo de dato no válido para esta información. Vale. Entonces, como nos sigue presentando ese problema, volvemos acá y vamos a ver la estructura de la definición de las variables. En este momento, pues acá la estructura que nos menciona es definir edad como entero. No observo que tengamos ningún problema, sin embargo, nos está listando ese problema y nos pone esa situación acá en este punto. No está logrando hacer la definición de la variable. Por ahora vamos a dejar que el mismo lenguaje sea capaz de interpretarnos el tipo de dato que tiene la variable edad. De esa manera, pues nosotros vamos a poder ejecutar el programa. No, al parecer no es eso. Al parecer es un error de acá. Vamos a intentar hacerlo de nuevo. Definir edad como entero y lo vamos a leer y vamos a ejecutar la instrucción sí entonces y vamos a validar edad mayor a 18 y vamos a decir escribir eres mayor, escribir aún. Vamos a ver si lo puede realizar aquí y en efecto era una situación problemática del programa de PCInt. Si ustedes pueden observar, al crear otra pestaña de los archivos de PCInt, no tenemos ningún problema referente a esto y ya lo está ejecutando. Entonces, la estructura para nosotros definir una variable en PCInt es esta. La palabra reservada a definir, el nombre de la variable y el tipo de dato. En algunos lenguajes de programación se tiene esta estructura. Como les comentaba, pues también podemos realizarla. Sin embargo, pues esto no funciona en un lenguaje de programación como Python, tal vez en un lenguaje de programación como C o como C#, que nosotros podemos trabajar. Ahora, una vez entendida el concepto de lo que sería la parte de los tipos de datos y la variable, podemos revisar una última parte que me imagino que puede de pronto estarles causando algún problema, y es esta parte, flujo de datos repetitivos. Estos flujos de datos repetitivos nosotros debemos tenerlos muy en cuenta y también los podemos explicar a través de estos diagramas de flujos. Vamos a intentar interactuar con la estructura repetitiva para. Esta nos va a permitir ejecutar varias
varias secuencias en un momento. Entonces, miremos. Vamos a trabajar con esta estructura y vamos a dar las situaciones principales de ella. ¿Qué nos tiene? Ella siempre va a tener un valor que es el que nos va a controlar cuántas veces vamos a repetir. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos escribir esta instrucción hola varias veces, tenemos que darle un valor, por ejemplo, el número 10, pero no solamente nos basta con darle un valor, tenemos que decirle el valor desde el cual inicia, que sería el 1, hasta el valor en el cual termina. Eso es muy importante de tener en cuenta en todas las estructuras repetitivas. Una estructura repetitiva siempre nos va a permitir ingresar los valores para que para especificarle a ella cuántas veces nosotros queremos que se ejecute una instrucción o varias, depende de lo que tenga dentro. Entonces, vamos bien hasta allí. Veamos con la parte de la definición de las variables, con los tipos de datos y con la estructura condicional que revisamos. Cuéntenos. Escucho voces, no todos al tiempo. Esteban, Mayerly, Juliana, cuéntenos. Chicos. Vamos, no todos al tiempo. Chicos, ¿se fueron? No, aquí estamos, profe. Ajá, cuéntenos. Con las definiciones, con la estructura condicional que revisamos. Pues, o sea, sí lo entiendo, pero no sé, siento que tendría que volver a dar otra repasada porque sí está un Ajá. poquito complejo. Ya, vale, listo. Carlos Cárdenas, ¿me iba a comentar algo? No, pues lo mismo que dijo Esteban, creo, profe. Ajá. Está como un Y- poquito complejo. Así lo ven. Pues como medio confuso. Ya, listo. Vale. Ustedes Sí, hicieron profe, unos está ejemplos, confuso. ¿no es cierto? Ustedes realizaron unos ejemplos para estas estructuras, para las condicionales en las Sí, guías número iniciales. Vamos a ver si de pronto ustedes recuerdan alguno de los ejemplos que ustedes habían realizado para ellas y vamos a intentar plasmarlos acá. Veamos, intentemos solucionar uno de los ejercicios que les había propuesto. Veamos este ejercicio. ¿Listo? A ver cómo nos va. Entonces, cree un algoritmo que lea un número entero entre 0 y 32.700 y luego calcule la cantidad de cifras que tiene dicho número. Es decir, que si yo le ingresé el número 25, ¿cuántas cifras debe decirme el algoritmo que tiene? 2. Perfecto, tiene que decirme 2 cifras. Y si yo le ingresé el número 34.500, 34. 5. 5, correcto. Debe decirme 5, ¿listo? Profe, me confundí porque Ajá. La El número cantidad de cifras. de los espacios que ocupa, ve. ¿Cuántos dígitos tiene? ¿Cuántos dígitos tiene esta? 2. 2 y 5. ya, ¿Cuántos dígitos tiene este número? 3, 4, 5 y 0. ¿Listo? Ya entendí. Eso, perfecto. Entonces vamos a intentar Había perdido. solucionar este ejercicio. Vamos a hacerlo en estos minutos. Entonces, como nos está pidiendo esta información, veamos. ¿Qué es lo que debemos nosotros inicialmente verificar cuando vamos a tratar de solucionar un ejercicio? Siempre yo lo había comentado, bueno, no recuerdo si lo comenté, pero siempre tengo esta estrategia. Yo creo que también les puede servir a ustedes. Siempre me pongo a ver esto. ¿Cuáles son los datos de entrada que tiene el problema? Es decir, ¿cuál es la información que me está dando el problema a mí? Entonces, veamos, aquí hay algo importante, y es que me está diciendo que es un número entero. Ese ya es un primer dato de entrada, número entero. Ese es mi primer dato de entrada. El segundo dato de entrada, que nos está dando cantidad de cifras. Otro dato de entrada que nos da un rango ya, y nos dice 0 y
32.700. Y pues por ahí ya no veo más información al respecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora venimos al programa PCInt y vamos con esta parte de acá a nosotros intentar trabajar esto. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? El programa nos está pidiendo que creemos un algoritmo que sea capaz de identificar cuántas cifras tiene un número. Entonces, ¿qué es lo que nos dice primero? Ah, bueno, entonces primero para esto nosotros, para poder solucionar ese número, tenemos que pedirle ese dato al usuario, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a escribirle un mensajito al usuario. ¿Y qué le voy a decir? Díganme ustedes qué queremos que le diga al usuario. Lo vamos a hacer a través de la instrucción escribir. ¿Qué le vamos a decir al usuario? ¿Escuchó? Ingrese número entre 0 y ¿cuál es el número? Ese. Entre 0 y 32.700. Listo. Bueno, y ahora, ¿qué debemos hacer para que el computador nos almacene ese número? ¿Definir qué? Definir número con ¿El número? entero. Definir un número como entero. Perfecto. Debemos definir una variable. Definir número, pero bueno, a la palabra reservada número no nos la función. Definir número ingresado como entero. Perfecto. Y ahora, ¿qué le vamos a decir al computador? Que lea qué. ¿Qué debe leer? Cantidad de cifras. Bueno, sí, pero lo vamos a calcular más adelante. Pero ahorita, ¿qué tiene que leernos el computador? ¿Qué le estamos pidiendo al computador que lea? El número. Ajá. ¿El número qué? El número, sí, el número ingresado. El número ingresado, correcto. Ahora, ¿qué nos dice acá? Acá nos decía que por favor verifiquemos si el número está entre 0 y 32.700. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa verificación? Yo creo que ahí sí la podemos especificar. ¿Con cuál estructura podemos hacerla? Esta no era con las estructuras dobles, no me acuerdo cómo era. A ver, pero era. Y con Ah, las no, sí, sí, es dobles. con las dobles. Sí, muy bien, con las dobles. Con esta estructura sí, entonces doble. Que la sacamos nosotros para no complicarnos con la sintaxis y que la sintaxis del lenguaje no nos compliquemos. Simplemente accedemos acá al botón comandos y estructuras y vemos esta estructura que dice sí entonces. Y miren que aquí ya se nos especificó la estructura. Entonces, ¿qué debemos ver antes para poder decirle al programa? Tiene que estar, ¿cuál es la primera condición que le vamos a decir? Tiene que ser ¿qué? Primero, mayor a ¿qué número? Mayor a Ah, 1, menor que 32.700. Ajá, pero recuerden, miren lo que dice. Verifiquemos si el número está entre 0 y 32.700. O sea que el 0 también se incluye y el 32.700 también. Entonces sería mayor o igual a ¿qué? A 0. Pero aquí nos dice y. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que poner acá. Y número ingresado menor o igual, porque recuerden que el 32.700 también es igual, menor o igual a 32.700. Por ahí escucho TikTok. ¿Quién está en TikTok? ¿Cómo nos fue con TikTok? Bueno, listo. Entonces, ahí está. Número ingresado mayor a 0 y número ingresado menor a 32.700. Es decir, que ¿qué hicimos ya? Bueno, ya hicimos dos cosas. Ya sacamos dos pares de acá. Sacamos ¿qué? Solucionamos una situación que es el número que sea entero y también solucionamos que el número está entre 0 y 32.700. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si ese número está entre 0 y 32.700? ¿Qué debemos hacer? Calcular la cantidad de cifras. Y si no está, ¿qué vamos a decirle? El número no está en
el rango solicitado. Esto que estoy haciendo aquí con las dos líneas es comentar. Esto nos sirve para que cuando nosotros vayamos a leer de nuevo el código sepamos qué hace las instrucciones. Y ahora voy a decirle escribir lo que está acá. El número no está en el rango solicitado. Y vamos a probar nuestro programa para ver cómo nos va. Entonces, vamos a ponerle un nombre, cantidad, cifras, y ahora vamos a probarlo. Y vamos a probarlo por acá. Y nos dice debe haber una salida para verdadero. Entonces, ahora vamos a dejarlo con escribir el número ingresado. Listo. Eso lo vamos a ejecutar. Miren, el programa ya nos empezó a pedir, ingrese un número entre 0 y 32.700. Yo le voy a ingresar -6. Miren que ya nos fue capaz de decirnos el número no está en el rango solicitado. Listo. Hemos solucionado esa situación. Ahora voy a ingresar el número 45. Y como le dijimos que nos saque el mismo número, entonces pues miren que aquí ya nos sacó el resultado de 45. Listo. Ahora vamos a partir con calculando la cantidad de cifras que tiene ese número. Entonces, veamos, ¿qué solución se les ocurre para calcular? Yo tengo este número, ¿cómo yo puedo saber cuántas cifras tiene? ¿Ustedes se acuerdan de esa tabla de posiciones que nos enseñaban a nosotros cuando estábamos en primaria? De esta tabla. Vamos a ver si se acuerdan, ¿no? ¿A qué hacen referencia esas CDU? ¿Escucho? Chicos. Unidades, decenas y centenas. Algo así. Excelente, excelente. Ajá. Centenas, decenas y unidades. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Entonces, partiendo de esto, nosotros vamos a solucionar ese problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pongamos mucha atención aquí. Vamos a ver. Entonces, nos están pidiendo que saquemos 63 y que le calculemos la cantidad de cifras. Si nosotros lo ubicamos en esta tablita, quiere decir que tiene 0 centenas, 6 decenas y 3, ¿qué? Escucho. Unidades. Perfecto, 3 unidades. Perfecto, muy bien. Entonces, veamos qué valores están asociados a esta información. ¿Qué valores están asociados a esta información? A las centenas siempre nosotros vamos a encontrar, porque como nuestro sistema es decimal, siempre vamos a encontrar el número 100, ¿sí o no? Y luego, a las decenas, siempre nosotros vamos a encontrar, ¿qué número? El 10 asociado. Y a las unidades, el número 1. Y si lo hacemos más hacia el ya, más hacia algo más grande, un número más grande, vamos a encontrar ¿cuáles números? Vamos a encontrar el número 1000, vamos a encontrar el número 10.000, y yo creo que solamente sería máximo hasta allí que nosotros vamos a trabajar en este ejemplo, porque el número máximo es 32.700, que nos puede servir acá en este punto. Estas son las unidades de 1000, y estas son las decenas de 1000. Y aquí estaríamos, en este caso tiene 0 unidades de 1000 y 0 decenas de 1000. Este más o menos sería la estructura siempre de este número. Ahora, acá, él nos maneja lo que sería la parte, el lenguaje de programación de PCInt, el pseudocódigo que usamos acá. Hay dos cosas muy chéveres, y es esto. Ustedes se acuerdan, voy a usar Paint para eso, cómo es que se hace la división, y ahí me van comentando si vamos entendiendo o no. ¿Listo? Entonces, vamos en este punto. ¿Ustedes recuerdan que la división se podía hacer así? Por ejemplo, vamos a dividir 28. Disculparán los gráficos, ¿no? 28 entre 4. Y eso que era igual a 7 por 4, 28, y nos sobraban 0. Y había unas partes de la división. A ver quién me dice cuáles son las partes de la división. Vamos, chicos, ustedes pueden. Chicos. Dividendo, divisor, cociente, residuo. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es el dividendo aquí?
Y esa voz sí la conozco, pero no me acuerdo el nombre. ¿Quién fue que me habló? Cristian, Cristian. Hola, Cristian, sí. Listo. Entonces, ¿cuál es el dividendo, Cristian? El primero, el 28. Muy bien. Entonces vamos a poner la palabra div para dividendo. ¿Divisor cuál es? El 4. El 4. Muy bien, el 4 divisor. Vamos a poner divi. ¿Y el 7 qué es? Bueno, lo voy a colocar yo, cociente. Y este es el residuo. Listo. Vamos a tener aquí esta información. Dividendo, divisor, cociente y residuo. PCI nos puede manejar dos estructuras, que es una barra con la cual nosotros vamos a utilizar división. Pero esta división tiene una particularidad. Es una división entera, como la que nosotros vemos aquí, en la cual su residuo es 0. Y él también nos va a poder hacer otra cosita que es módulo. ¿Qué significa esto de módulo? En vez de devolvernos el número 7 como resultado, nos va a devolver el 0 como resultado. Entonces nos va a devolver el residuo de la división. Vamos a ver cómo funciona esto. Veamos entonces. Cuando él nos ingrese un número entre 0 y 32.700, vamos a trabajar con el residuo de la división, es decir, con el módulo. Vamos a decirle que a ese número que nos escriba, entonces escribir ese número ingresado dividido con módulo, vamos a decirle módulo 2. ¿Listo? ¿Y qué nos va a sacar esta información? Entonces vamos a hacerlo acá y vamos a ver. Vamos a ingresarle el número 6. Es 0. ¿Por qué es 0? Vamos a verlo acá. Entonces, ya dijimos que, veamos, hagamos un poquito más grande el borrador, listo. Ya dijimos que era capaz de devolvernos el residuo. Vamos a verlo acá. Entonces, tenemos esto acá y ahora sí vamos a hacer la división. ¿Qué número le ingresamos? Nosotros le ingresamos el número 6. Y el número que le ingresamos acá fue 2. 6 entre 2, ¿a cómo nos da? 3. 3. Muy bien, 3. 3 por 2 es 6. ¿Y el residuo es cuánto? 0. ¿Vieron que el residuo es 0 acá? Entonces, el módulo, que le podemos nosotros llamar, nos obtiene el residuo de la división. Y ahora vamos a verlo con una división normal. Y voy a cerrar este hijo que está ejecutando por acá y lo voy a volver a ejecutar y voy a volver a probar con el mismo número, 6. Ahora, ¿qué nos dio? 3. ¿Y cuál es el 3? El cociente. Entonces, la división entera nos devuelve el cociente y la división, el módulo, nos devuelve el residuo. Vamos a probar con un número que no sea par y que nos dé un residuo diferente. Vamos a hacerlo. Vamos a ver, por ejemplo, con el número 7. Listo, con el 7. Vamos acá. Ah, bueno, listo. Tenemos que modificar acá este módulo. Vamos a hacerlo con el 7. ¿Y ahora qué nos dio como resultado? 1. ¿Y por qué nos da como resultado 1? Porque 7 entre 2 es a 3 por 2, 6. ¿Y nos sobra cuánto? 1. Esta es la situación de la división entera y el residuo de la división, el módulo. Símbolo división entera, símbolo de módulo. Y eso es el principio que nosotros vamos a utilizar para poder solucionar este problema con estos valores de acá. Entonces, yo les voy a colaborar con una instrucción a ver cómo nos va acá. Nos están ingresando el número 63, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacerlo con una división entera. Y vamos a decirle, número ingresado, módulo 10. ¿Esto qué nos va a hacer? Vamos a ver. Y ahora sí, vamos a cerrar esta ventanita por acá y vamos a ejecutar esto. Ahora vamos a decirle que vamos a ingresar el número 63. Ahora,
si ustedes pueden ver aquí, al hacer la división, él nos obtiene la parte de 6.3. Veamos, esto acá tenemos una pequeña situación con la división entera. Voy a ver si esto acá se ejecuta exactamente igual como les estoy comentando. Vamos acá. División, parte y total. Ok, la jerarquía de los operadores matemáticos es igual a la del álgebra. Chan, chan, chan. Ok, vamos a obtener entonces... Creo que acá nos va a tocar utilizar una de estas funciones para poder obtener solamente la parte entera del número, porque acá nos está funcionando en esta parte. Veamos, se los voy a indicar en un lenguaje de programación, como por ejemplo este de C#. Porque acá miren que la división entera solamente no nos sacó el valor 6, que la idea es que solamente nos obtenga el valor 6, pero miren que acá nos sacó 6.3, y esa no es la idea en este momento. Voy a abrir este proyectico que tengo acá, ¿vale? Entonces, vamos a ver si este es capaz de reconocernos esa parte de la división entera, porque eso es prácticamente lo que nosotros debemos utilizar para poder obtener esa cantidad de cifras que tiene el número, porque prácticamente debemos ir, ¿qué? Debemos ir diciendo cuántas unidades tiene el número, cuántas decenas tiene el número, cuántas centenas, cuántas unidades de 1000 y cuántas decenas. Cuando sea 0, no lo vamos a tener en cuenta, pero cuando haya un número mayor a 0, vamos a contarlo. Y después vamos a decir la cantidad de cifras. Pero, como ustedes se pudieron observar, la división entera en este punto no nos funcionó. ¿Y por qué no nos funcionó exactamente? Porque nos estuvo colocando el 6.3, es decir, que está haciendo la división exacta acá en este punto. Entonces, tenemos que ver nosotros cuál es división entera acá, o si no, nosotros nos tocaría utilizar de pronto alguna función. Vamos a ver si, eso lo vamos a hacer, no vamos a abrir este de acá de C# que les decía. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá nosotros, PCI nos proporciona una función que se llama trunc. Vamos a ejecutarla, trunc, y vamos a decirle esto. Y vamos a ver qué pasa con eso. 63. Exactamente, ahora sí tenemos el valor que nosotros queremos, 6. Es decir, que este número que tiene, ¿qué significa este 6? Que vemos aquí. ¿El residuo? No, porque estamos usando una división entera, que sería el símbolo o la barrita slash. Entonces, ¿qué significa? Recordemos acá. Cociente. Perfecto, el cociente de la división, muy bien. ¿Y por qué es que estamos usando esta función trunc? Para que nos devuelva solo, ¿qué? La Para parte que dé exacta. la parte entera, para que devuelva la parte entera. Entonces, miren que aquí ya nosotros hemos visto que este número 63 tiene ¿cuántas decenas? 6. Ahora miremos, si yo les dijera que porfa me calculen la cantidad de centenas que tiene este número, ¿cómo lo haríamos? Vamos, ustedes pueden, chicos. Es la misma estructura, solo con otro valor. ¿Contra qué tengo que dividir para calcular la cantidad de centenas? ¿Con 100? Muy bien, con 100. Ajá. Entonces, escribir. Utilizamos la misma estructura, trunc. Y ahora vamos a decirle número ingresado, división, entre 100. Y vamos a borrar esta línea de acá. Y ahora vamos a ver si eso nos funciona. Y le voy a decir el número 489. Miren que ahora nos calculó y nos sacó como resultado 4. 4 es la cantidad de centenas que tiene el número. ¿Sí vamos entendiendo hasta ese punto? ¿Cómo la ven? Chicos, Sí, profe, está bien, sino que, o sea, la función trunc es para es para dar devolver un la número parte. exacto. Ajá.
es para dar un 6 nada más. Ejemplo, si ustedes lo vieron ahorita, ¿no? Cuando hicimos la división sin nada de este trunc, veamos, hagámoslo de nuevo, sin este trunc, nos devolvió también el decimal, y eso no queremos. Miren, devolvió 4.89, pero eso no es lo que queremos, porque de esa manera, pues nosotros no podríamos decir cuántas centenas tiene el número 489, ¿vale? Vale, vale, profe. Ujú, listo. Entonces, por eso estamos usando la función trunc. ¿Y qué es una función? Pues prácticamente es una instrucción a la que nosotros le pasamos unos valores y nos devuelve un dato. Dentro de ella, pues hay más líneas de código, así como estas, es obvio. En este punto, dentro de ella hay más líneas de código que hacen esa operación y que son capaces de devolver ese dato. Por lo pronto, digamos que la función es una máquina que al proporcionarle un valor, como nosotros lo estamos haciendo aquí, lo procesa y nos devuelve otro valor. Por ahora mantengamos esta definición de función. Entonces, como yo estoy diciendo que siempre él tiene que calcularme esto para poder decir la cantidad de cifras, entonces yo tengo que empezar a hacer, a hacer eso ahora. Pero bien, veamos. Con esto yo ya obtuve la cantidad de cifras de centenas que obtiene el 489. Pero miren que aún tengo dos números. Es decir, que al obtener solo el 4, ya saqué la cantidad de centenas. Pero él aún tiene más. Aún tiene las decenas y aún tiene las unidades, que yo no he calculado aún. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso yo les expliqué lo del residuo de la división. Entonces, el 400, ya ahorita ya tengo mi numerito, ya lo descompuse y ahorita ya tengo 400. ¿Por qué lo estoy dividiendo entre 100? Tengo el número 4. 4 al multiplicarlo por 100, que es la cantidad de que pues está perteneciendo o asociada a la centena, tengo 400. ¿Cuánto me falta para llegar al 89, 489? 69. 89, correcto. Al faltarme 89, ¿cómo obtengo yo este 89? Vamos, recordemos esto. ¿Cómo obtengo el 89? Si ya hice la primera división y me dio 4. Vamos a verlo acá. Voy a poner el valor aquí y vamos a hacerlo acá en esta pequeña tablita que yo tengo. Voy a decir 489 dividido entre 100. Ya miramos que nos dio 4, ¿no es cierto? 4 por 100 es 400. Y 489 menos 400 es 89. Al haber un 89 allí en este punto, vemos con cuál vamos a poder obtener ese 89. Chicos, muy bien, con el residuo. Excelente. Entonces, ¿cómo podemos obtener eso con el residuo? Ah, bueno, listo. Pero, ¿el residuo de cuál división? Veamos entonces. Vamos a por aquí decirle escribir cantidad decenas. Y por acá vamos a decirle escribir cantidad, perdón, acá es centenas, acá es decenas. Centenas, cantidad decenas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la misma estructura trunc, pero ahora vamos a decir número ingresado módulo 100. Y veamos qué pasa ahora. Vamos a ingresar el mismo número y ahora vamos a ver y vemos que el 89 ya lo obtuvo acá, pero aún nos falta hacer un cálculo aquí. Listo, con este ya pudimos obtener el 89, pero ¿cómo hacemos para calcular la cantidad de decenas que tiene este número?
¿Nos escuchó? Ni idea, profe. Yo me quedé con... Bueno, repite? ajá, sí, muy bien, muy bien. ¿Quién me comentó Tronc, eso? ingresado, Bien, en Ana este Sofía, muy caso, bien. Repetimos, ajá, repetimos el procedimiento, pero ahora ¿con cuál número? ¿Con el número? con 10. Excelente, con 10. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener la misma instrucción que teníamos arriba, pero ahora de este número. Eso quiere decir que este 89 vamos a tener que almacenarlo en alguna parte, si no, no lo vamos a poder utilizar. ¿Y cómo vamos a almacenar ese 89? Con otra variable. Vamos a decir definir residuo como entero. Y la vamos a utilizar para trabajarlo acá. ¿Y cómo le vamos a decir? Le vamos a decir que esto no lo almacene en residuo. Aquí vamos a ver una estructura muy interesante, un operador muy interesante, el operador de asignación. El operador de asignación, guardar cosas en la variable residuo. ¿Y qué vamos a guardar nosotros ahí? Vamos a guardar este valor, número ingresado, módulo 100, que si nosotros ya lo miramos, este valor era el 89, que nos aparecía por acá. Bueno, ahí tenemos un problema porque tenemos esta instrucción. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Este valor nosotros se lo vamos a almacenar allá, a esta variable. Vamos a probarlo de nuevo. Vamos a darle el mismo número y ahora tenemos cantidad de centenas, ya es capaz de calcularlos, 4. Cantidad de decenas, 89, aún todavía no estamos cuadrados aparte, pero vemos que el 89 es el valor con el cual nosotros vamos a tener que trabajar de aquí en adelante. Por eso lo estamos guardando en la variable residuo. ¿Cómo lo guardamos? Con el igual. Igual al valor que nos proporcione esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a hacer lo de trunc para poder obtener solo la parte exacta. Y vamos a decirle que nos calcule residuo división 10, lo que nos acababa de comentar Ana Sofía. Y vamos a ejecutarlo. Pero ya no vamos a escribir esta línea de código, la vamos a comentar. Veamos entonces, ahora le decimos 489, 4 de centenas y 8 decenas. ¿Qué les parece? Ya vamos obteniendo esa información. Ahora vamos a utilizarlo para calcular la cantidad de unidades. Cantidad unidades. Entonces, ¿cuál sería la estructura para la cantidad de unidades? Ahora sí ya solo, ahora sí casi que es repetir nada más. Los escucho. Tenemos este 89 de nuevo. Ahora este 89. Voy a ponerlo por acá, ¿vale? 89 dividido 10. ¿Listo? ¿A qué sería equivalente 89 dividido 10? ¿Escucho, chicos? Ya vamos a acabar. Chicos, 8, profe. Y residuo 9. muy bien. Uy, ese 8, súper feo. Eso. 8 y residuo 9. Muy bien. Entonces, 8 y residuo 9. 8 equivale a qué entonces? ¿A la cantidad de qué? A ver, mientras van pensando, voy a contestar una llamada y vuelvo.
Listo, chicos, he vuelto, he vuelto. A ver, ahora sí, ¿en qué es que quedamos? ¿Estamos por ahí todavía? Chicos. Hola, hola, sí, hola. Eso, muy bien. Ya, listo. Cerremos este encuentro virtual de hoy terminando este ejercicio. Ya casi estamos a punto. Entonces, ¿cómo es que logramos obtener las unidades? ¿A qué equivale este 9 entonces? ¿A las qué? Ustedes sí tienen radiocito, ¿no? Hola. Allá sí tienen radio, ¿A ¿no? las unidades, profe? Ajá, muy bien, sí, a las unidades. ¿Y el 8? ¿A las qué? Ah, A ¿Cena? las unidades A también. las decenas, excelente, muy bien. Ujú. Entonces, como ya obtuvimos las decenas a través de la división, acá nos toca utilizar el módulo, ¿sí o no? Entonces, escribir cantidad, bueno, ya tenemos la cantidad de unidades, vamos a escribir residuo, módulo, 10, y vamos a probar. Ahora sí, miremos, 489. ¿Ven que ya tenemos cantidad de decenas, centenas y unidades? Perdón por decirlo en desorden. 4, 8 y 9. Ahora tenemos que escalarlo un poquito más y hacer que llegue hacia ¿cuáles valores? Hacia las unidades de 1000 y hacia las decenas de 1000. Veamos, entonces, los escucho. ¿Cómo haríamos para las unidades de 1000? no, del celular, no quiero participar, ¿no? Los escucho. Vuelve a escribir el mismo número, o sea, la Ajá. misma. Dice Sí, escribir número cantidad de ingresado. centenas, no pone escribir cantidad de Ajá. unidades de 1000 o algo así. Bien, muy bien. Voy a hacer lo que me dicen entonces. Soy todo oídos y a ver, realizo lo que me dicen. Unidades de 1000. ¿Listo? ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí dentro? Bueno, después, dentro no, aquí. Pone escribir trunc y Ajá, número ingresado. sí, muy bien, pero ya no sería entre este, ahora es con cuál. Con 1000. Entre Ujú, 1000. muy bien, pero ahora eso quiere decir que como ya lo estoy obteniendo acá para 1000, este valorcito de aquí nos va a cambiar para poder calcular las centenas. Vamos a probarlo. Vamos a ver acá. Y ahora vamos a decirle que nos escriba este de acá, pero dividido 1000. Entonces vamos a decirle esto. Y recordemos que esto nos va a cambiar. Número ingresado módulo 1000. Bueno, le vamos a decir, bueno, solamente lo vamos a dejar allí, pero lo vamos a escribir acá, dividido 1000, pero lo vamos a dejar sin el trunco para que nosotros miremos que hay un restico que nosotros vamos a tener que trabajar. Entonces, vamos a escribir ahora el número 3200. Si ustedes pueden ver, ya nos sacó el 3, o sea, hace que ya está calculando la cantidad de unidades de 1000. Ya hay 3. Pero después nos sacó 3.2. Eso quiere decir que está ese 200 ahí, que todavía no está calculado. Y sobre ese 200 es que nosotros debemos calcular ¿qué? Centenas, decenas y unidades. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Este valor de aquí, es decir, el módulo, como nosotros lo teníamos acá abajo, tenemos que almacenarlo en la variable ¿qué? Residuo. ¿Y cómo vamos a tener que almacenar eso? Número ingresado, módulo 1000. Con eso, nosotros obtendríamos el 200. Y con base en ese 200, vamos a calcular las centenas. Así es que, si es con base en ese 200, que está almacenado en residuo, ¿qué tendría que venir aquí en vez de número ingresado? Residuo. Muy bien, residuo. Ujú. Y acá, ¿Unidad?
¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando en base al número 200, del número 3200 que yo les dije hace un ratico que lo vamos a calcular. Entonces, con base en este número es que estamos. ¿Y dónde es que está almacenado este número? Hagamos de cuenta, residuo ahorita tiene 200. Lo hace acá. Residuo es igual a 200. Entonces, residuo es el que nosotros vamos a tener que utilizar aquí para calcular con 100. Y residuo es igual a... Ahora va a ser igual a ¿qué? Nuevamente a residuo. ¿Por qué lo coloco nuevamente a residuo? Porque residuo es el número base que nosotros tenemos para calcular centenas, decenas y unidades. Vamos otra vez y vamos acá. Entonces, ya no es número ingresado. Ahora es residuo. Y veamos si esto está haciendo el valor. Bueno, se está haciendo el cálculo como debería. Vamos a poner 3265. Y miramos que ya nos calculó unidades de 1000, decenas, perdón, centenas, decenas y unidades. Vemos entonces que ahora ya nos hizo el cálculo. Ahora, teniendo en cuenta esta información, podremos explicar cada línea. En la primera línea de código, ¿qué hacemos? Aquí obtenemos las unidades de 1000. En la segunda línea de código, obtenemos el residuo de la división del número entre 1000. Después, obtenemos las centenas. Después, obtenemos el residuo de la división del número entre 100. Y acá estaríamos obteniendo en esta línea, obtenemos las decenas. Y por último, obtenemos ¿qué? Las unidades. Ahora bien, si esto lo quisiéramos escalar para las decenas de 1000, que era el problema, sería básicamente la misma instrucción, solo que ahora la variable residuo tiene que subir un poco más y actualizarse contra, ya sería 10.000. Ahora, como última instancia, ya para acabar, veamos este ejemplo ejecutado paso a paso, pero con algo que nosotros podemos ver y es prueba de escritorio, que arranca con el proceso y sublínea. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Primer paso, cantidad de cifras, ejecución inicial. Avancemos. Cantidad de cifras, listo. Vamos en la línea 2. Ahora sí ya nos pidió leer el número ingresado. Vamos a ingresarle el número 3400-245. Vamos a darle Enter. Veamos en este punto y vamos a darle acá. Veamos acá en este punto. Ahora hacemos la división, pero lo extraño es que... Espérame un momento porque no me está sacando información. Debe sacarme información de las variables directamente. Pero simplemente me está sacando información de las cifras. Y esa no es la idea para poder explicar esta información. Ok. Claro, dentro de este punto no me puede. Ok, entonces la prueba de escritorio no me lo realizaría. Y esto de acá tampoco lo haría. Vale, listo. Entonces, como última situación, para poder explicar, vamos mirando cómo van los valores de esta variable, que es la variable más importante que nosotros vamos a tener aquí. Entonces, esos yo los voy a ir escribiendo acá.
Los voy a escribir acá para que esto sea como un poco más dinámico y nos podamos entender en el último punto para terminar de explicar esta parte. Entonces, voy a ejecutarlo paso a paso. Voy a quitarle un poquito aquí, perfecto. Y ahora sí voy a darle a avanzar paso. Listo, aquí nos está pidiendo los datos. Vamos a ingresarle el número. Voy a quitarlo por acá. Y ahora vamos a ingresarle el número 3456. 3456. Damos Enter. Ingresa la primera condicional que nos verificaba si el número estaba en la condición correcta. Escribimos las cantidades de 1000 y ahora empezamos. Calculamos primero la cantidad de unidades. Muy bien. Ahora miren, aquí empezó residuo. Residuo va a tener como primer valor, ¿cuál? Vamos avanzando un poquito. Residuo ahorita en este momento tiene 456. Ahora utilizamos la variable residuo para poder calcular la cantidad de centenas. Lo hacemos allí, escribimos, ahora vamos a la cantidad de decenas. ¿Ven que en este momento residuo tiene 456? 456 módulo 100, o división, pues sí, módulo 100, nos va a dar como resultado 56. Así es que ahora residuo va a tener 56. Y ejecutamos. Ahora escribimos residuo dividido 10. Pero ya nos da 5. ¿Por qué? Porque residuo tenía 56. Avanzamos en el último punto y aquí residuo sigue teniendo 56, pero ahora ya no vamos a sacar el cociente, sino que vamos a sacar el residuo con 6. Y de esta manera finaliza el algoritmo. Y podemos ver al número 3456 descompuesto aquí. Ahora, aquí vamos en la mitad del problema. Como ya se nos pasó bastante el tiempo, yo creo que podemos dejar hasta aquí y les quedaría como tarea que ustedes puedan escalar esto para que sea capaz de calcular decenas de 1000. Ya nosotros vimos que la variable residuo estaba cambiando de valores de 456, 56. La idea sería que ustedes puedan escalar esto hacia unidades de 1000. Más o menos ese es uno de los ejercicios que yo les había planteado. Este ejercicio, además de ejercitarlos a ustedes en el manejo de estas estructuras, que si vieron, pues la verdad no es algo complejo acá trabajarlo. Son pocas las estructuras. De pronto esta que posiblemente no la consideré porque creía que este valor de la división entera siempre devolvía el correcto, pero pues nos tocó utilizar esta. Entonces, de pronto esa es como la que tenía el problema. Pero miren que las instrucciones que usamos fueron sencillas. Definir variables, utilizar la estructura así entonces, y utilizar los resultados de la división y el módulo que pues se los acabo de explicar en esta clase. Entonces, veamos si de pronto se generaron o se suscitaron dudas al respecto. Voy a dejar de presentar y ustedes pueden abrir micrófonos, pueden abrir cámaras, me pueden decir qué les pareció, si les pareció de pronto muy difícil, si les pareció un poco sencillo, si volvemos a hacer otra charla para que nosotros sigamos trabajando, sigamos explicando. Pues ahí ustedes me comentarán entonces qué es lo que ustedes ven como necesario, si me comprendieron los ejemplos que les colocaba y cómo les fue con los ejercicios que tienen, si de pronto estuvieron muy difíciles. La idea de los ejercicios es como ayudar a ejercitar también su parte lógica, su parte matemática, sus pensamientos. Entonces, de esa manera nosotros podemos avanzar, porque en esto de la programación en ocasiones nos preocupamos por los lenguajes y por decir cómo funciona todo esto, pero a veces lo que debemos tener más que todo es un poquito de sentido común, también debemos tener un poquito de pensamiento al respecto del lógico, del matemático. Precisamente hasta por eso les coloqué estos acertijos, que también son muy chéveres y muy importantes para trabajar esto. Listo, entonces los escucho. Chicos. Profesor, Ajá. o sea, pienso que, o sea, los ejercicios son muy buenos y pues sí queda claro.
Sino que el problema, pues lo único que yo diría que es que son muy extensos y pues no sé, pues cuantísimos que quedan. Ya, o sea, la idea de esta guía pues tampoco es para que la vayan a entregar ahorita, en 2 semanas, ¿no? Ajá, Por eso no tiene fecha la guía, de hecho. O sea, sí, no tiene ni sí. fecha de fin ni fecha de entrega. Precisamente pensando en eso fue que dejé sin fecha de fin ni fecha de entrega, porque dije, no, pues como los ejercicios son bastantes, entonces ahí de esa manera nosotros podemos ir trabajando en este punto, podemos ir avanzando y como les decía, o sea, la idea es que ustedes me puedan contactar por correo electrónico, por WhatsApp, ahí tenemos el grupo y ustedes puedan irme comentando. De pronto algún ejercicio no, entonces podemos de pronto hacer una asesoría, la grabamos también, la subimos al grupo y de esa manera vamos aprendiendo. Ah, Esa es la claro. idea. Vieron que hasta a mí me dio problemas ¿qué es? El entorno de programación que era PCInt, porque pues en algunos casos las cosas no son tan parecidas a los otros lenguajes de programación como pueden ser este, por ejemplo, que es C Sharp. Entonces, esa es la idea. La idea es que vamos aprendiendo juntos, que vamos trabajando y eh, ¿qué? Que vamos trabajando en este punto. Entonces, que de pronto, por ejemplo, más allá podamos hacer algo, como por ejemplo crear una pequeña calculadora científica en este programa. Esa, de Ah, hecho, ya se los voy anunciando ahí, que ese va a ser el trabajo final que vamos a hacer. Creemos una calculadora científica con las 3 funciones básicas, seno, coseno y tangente, y lo vamos a crear en este programa. Y para que no se asusten, esas funciones del seno, coseno y tangente, esas ya están definidas en el programa. Simplemente hay que ponerlas en práctica, hay que utilizarlas. Ese es uno de los objetivos finales, pues, que tenemos para culminar el periodo, que se acabaría, pues, si no estoy mal, en agosto, creo, el periodo. bueno. Ajá. No, pues sí, yo solo era eso nomás de decir Carlos, que daría algo, Carlos, pero en realidad sí queda muy bien vale, entendiendo los temas y todo. igual esta clase también va a estar disponible. Yo voy a compartirla a través de YouTube y voy a ver si la puedo reducir bastante de peso para poder compartírselas al WhatsApp y que la tengan ahí también. Está bien. Ajá. Ah, el canal ese de YouTube lo tiene que enviar o... Estaba en las guías, sin embargo, verán, les voy a volver a compartir la pantalla para que nosotros podamos, bueno, yo creo que ahí ya, me pueden ver otra vez, a ver. Están las guías en la parte final. Bueno, esta es la guía que les compartí, no sé si todos tienen acceso, les daba también el link para que puedan descargar PCInt. Y los videos están por acá, son hechos de mi autoría, están por aquí explico varias cosas, una que otra solo como 2 cosas en el lenguaje C Sharp, de resto todo es en PCInt. Y entonces nosotros, ahorita voy a ingresar acá y el canal es este. Ahorita en este momento se los voy a compartir a ustedes, mi canal de YouTube, para que ustedes puedan ver allí. Hasta el momento solo tengo 11 suscriptores, no me odien, pero bueno, son pocos todavía. Estoy ahí trabajando. Veamos en C2. Listo. Perfecto. Entonces ahí tienen también a disposición mi canal de YouTube. Hay algunas cosas que tienen que ver con la parte de programación, otras hay que trabajan con la parte de animación, por ejemplo este. Y ustedes pueden ver mi pantalla ahorita, ¿no? Sí. Aquí también podemos ver esto, por ejemplo, un modelado 3D que se creó para una materia, unas animaciones que se hicieron en 3 dimensiones a través del programa Blender. Hay algo que tiene que ver con Linux Mint, unos videos y demás, pero lo interesante están acá. Aquí pueden encontrar videos sobre estructuras de programación y demás. Trato de ser lo más explicativo. Entonces, igual también tienen a disposición el canal de comunicaciones que es WhatsApp y también tienen mi correo electrónico para que ustedes puedan de pronto escribir si no tienen alguna duda al respecto, si no tienen la posibilidad. Y pues con respecto a las personas que no pueden de pronto acceder a este programa, voy a tratar de diseñar una guía que va a ser que con las instrucciones que se pretenden utilizar y para qué sirve cada una de las instrucciones, más o menos, dentro del programa PCI. Y de esa manera, pues les puedo colaborar y pues ellas van a poder trabajar en papel y lápiz, que también se puede. Ven que las instrucciones que nosotros desarrollamos no pasan de las 30 líneas de código ahorita.
para este ejercicio. Y eso porque tiene comentarios. Si no tuviese comentarios serían unas 20, algo así. Entonces, más o menos esa es la dinámica, chicos, que vamos a trabajar. Si de pronto podemos de pronto cuadrar una clase la próxima semana, para mí estaría genial, porque así podemos ir avanzando y revisando más estos ejercicios. ¿Les parece? ¿Qué dicen ustedes? Sería como una clasecita de 1 hora y media. Ahorita pues nos demoramos un poquito más, Sí, tal sí, vez. profe. Listo. Muy bien, entonces pues ahí estamos en contacto por WhatsApp. Para mí fue un placer, un gusto poder... Sí, vale, listo, no hay problema. Podemos hacer una clase solo de 1 hora. Ahora nos extendimos un poquito porque había que revisar las guías y demás. La idea de las otras sería como trabajar en los ejercicios más que todo. Ujú. Vale, listo. Entonces, pues quedamos así, quedamos en contacto. Para mí es un gusto, un placer poder estar acá con ustedes y compartirles pues los conocimientos. ¿Listo? Ah, sí. Sí, profe. Vale, listo. Entonces, muy bien. Pues entonces que pasen un buen día, que pasen una bonita mañana y pues ya estamos ahí en contacto, ¿vale? John Puerco. Listo, listo. Buenas Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Listo. listo. Que estén muy bien, ¿eh? Voy a detener la grabación.